Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. También el doctor Mauro Terán de acompañarnos. Vamos a ir a conducir nuestra línea telefónica que se abre para Farid Simón, acá muy cerca, en la casona universitaria más prestigiosa de esta parte del país, la San Francisco, donde tiene un compromiso de carácter académico en breves instantes. Pero él está en condiciones de también poder analizar este anuncio que lo estamos formulando con honda responsabilidad. Este es un desafío de todos los que queremos liberarnos de un gobierno que ha tenido los siguientes matices. Doctor Terán, ¿cuáles son ellos? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, asambleísta Villamar. Y buenos días a Farid y a la audiencia de este distinguido medio de comunicación. Gonzalo, la pregunta que tenemos que hacernos siempre los ecuatorianos es si en realidad estamos viviendo un Estado de Derecho. ¿Vivimos o no vivimos un Estado de Derecho? Inclusive la determinación que se hace en la Constitución, se dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. ¿Qué es eso? Nunca se ha podido explicar, porque eso no sustituye a una invocación tradicional que se ha hecho en la etapa republicana, cual es la de que el Estado ecuatoriano es un Estado de derecho. Por eso es que yo he señalado la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado de Derechos. Es como cuando usted tiene un vehículo. ¿Qué será el Estado de Derechos? Es un vehículo desarmado totalmente, en piezas. Ese es el Estado de Derechos. El Estado de Derecho, en cambio, es el vehículo flamante, ¿no? Viable. Un Estado de Derechos desarmado, ¿para qué no sirve? No sirve para nada. Entonces, desde ahí ya empieza la duda sobre si realmente vivimos un Estado de Derecho. Y recordemos lo que ha sucedido inmediatamente de que se aprobó la Constitución. Creo que antes de llegar al mes de vigencia de la nueva Constitución, ya se produjo el rompimiento total de la Constitución, cuando el Tribunal Constitucional decidió por sí y ante sí constituirse en Corte Constitucional. Una ruptura porque se violentó todo el procedimiento previsto en el régimen de transición en la misma Constitución. Después hubo otro rompimiento total, cuando se convocó a la consulta popular del 2011, donde justamente se metió la mano en la justicia y se eliminaron las corridas de toros y las peleas de gallos y algunas otras cosas más. Pero fundamentalmente se cambió la estructura del Consejo de la Judicatura para que éste caiga total y absolutamente en manos del Ejecutivo. Esta consulta la hicieron como enmienda cuando se trataba de una reforma estructural porque se cambió la estructura de un órgano de la Constitución, pero la hicieron como enmienda. La Corte Constitucional calificó, como ordenaba el Ejecutivo, de simplemente enmiendas cuando no eran enmiendas y eran reformas. Rota la Constitución. Y las últimas reformas del 2015, cuando se cambia el principio de no reelección por la reelección indefinida, ¿para qué nos también como enmienda, también le tramitaron como enmienda en la Asamblea, cuando esa era una reforma. Pero ¿para qué nos sirve esta historia que usted nos está refiriendo? Justamente para demostrar que realmente no estamos viviendo un verdadero Estado de Derecho. Y en esas circunstancias, yo creo ¿cuándo? que... La pregunta sería, ¿desde cuándo? Yo estoy señalando las circunstancias que han significado la ruptura del Estado de Derecho. Ajá. Entonces, de ahí no hay, en el periodo correísta o de Alianza País,
¿estábamos viviendo un Estado de Derecho? Yo creo que no. No, en pues absoluto. no, realmente no es un O sea, Estado de el Derecho. restablecimiento de la institucionalidad republicana es el cometido de este momento del presidente De ahí Moreno. que la responsabilidad. Vamos desde ahí para adelante. ¿Cuáles Justamente, son los la desafíos que responsabilidad. plantea esta decisión histórica del presidente Moreno? ¿Usted cree que se las juega, doctor Terán? ¿Sí? La responsabilidad grande que tiene en este momento el presidente Moreno es la de reinstitucionalizar al país, de reestablecer Eso es lo un que le sistema estábamos pidiendo. democrático. ¿Cómo lo va a hacer? Pues tiene que hacerse indudablemente a través de una asamblea constituyente, no queda más. Yo he oído de muchas voces, sobre todo de la oposición, de sectores clasistas, de movimientos sociales que hablan de una consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es una consulta y para global, y para que es lo que yo otra conozco. consulta para eliminar la reelección indefinida. Eso no tiene sentido. No. Yo pienso y invoco a las personas que formulan estas tesis que se pongan un poco a analizar realmente, jurídicamente, si una consulta de estas naturalezas es viable. No es viable. Ninguna consulta para dejar, para terminar los plazos de vigencia, tanto de los organismos correístas como son Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Legislatura. Las consultas en este sentido no son viables. Fabricio Villamar, que está con nosotros en el estudio, va a tener la bondad este instante de considerar no la posibilidad, sino la certeza que está anunciando la cadena Democracia. Esta no es una posibilidad, es una decisión del presidente de la República, confiada por una fuente muy importante y en la que cree este medio de comunicación. Al fin, al escuchar a Yala ayer, a las amenazas del trío de personajes que se salieron del partido, que se salieron francamente del gabinete del señor presidente Moreno, él decidió convocar a una consulta popular. Desde el punto de vista de Fabricio, vamos a conocer qué elementos, qué interrogantes de los tantos que enumeró el doctor Terán, este momento son válidos, concretos, necesarios, indispensables para que la historia ecuatoriana cambie. Así de simple. Buenos días, Gonzalo, doctor Terán, buenos días, Farid, qué gusto poder compartir este espacio contigo. Amigos, amigas, buenos días. Yo creo que el presidente de la República necesita como elemento para poder finalmente tomar el gobierno, Gonzalo, una consulta popular. Yo creo que hay estos 100 días que son tradicionales en la asunción de cualquier espacio en donde puede arrancar con un gabinete que fue constituido con gente que venía desde el correísmo. Pero si en algún momento el presidente de la República quiere gobernar, tiene que limpiar el gabinete de esta gente para poder hacerse del control del gobierno, porque si es que usted hace un recuento en estos 10 días, Gonzalo, no existe un acto del presidente de gobierno que permita decir que esto está cambiando la vida de los ecuatorianos. Lo que sí tenemos son cambios de forma, ¿no es cierto? Y en estos cambios de forma parecería que la sociedad se está acomodando sin que existan cambios de fondo. Ahora, ¿cuáles son los cambios de fondo que se tienen que dar y cómo se deberían dar? Yo concuerdo respecto de la necesidad de una reforma constituyente, de un cambio constituyente profundo, pero también me parece que es necesario y por responsabilidad con el Ecuador plantear que esto no es posible. Porque una reforma constitucional de profundidad, la convocatoria a una asamblea constituyente, implica la posibilidad de que se vaya con candidatos para esa asamblea constituyente. Y en este momento el presidente de la República es un presidente sin partido.
Es un presidente sin partido, sin respaldo de los asambleístas de su partido. Es un presidente cercado, es un presidente detenido, es un presidente preso por las decisiones de los asambleístas que le responden al anterior presidente de la República, ni siquiera a las necesidades del país y ya ni siquiera al proyecto político que en un momento solían representar. Es decir, Alianza País, desde nuestro entender, dejó de ser una alternativa de gobierno de la izquierda para convertirse sus asambleístas en el brazo protector de una banda de corrupción que operó dentro del gobierno en connivencia con empresas extranjeras, captando el Poder Judicial, captando el Poder Constitucional, captando los espacios de nombramiento desde el Consejo de Participación Ciudadana, haciendo lo que Farid definía muy bien, una constitución hecha a la medida de un partido, pero que adicionalmente lo hicieron elevando a categoría constitucional, Gonzalo, el plan de gobierno de un partido. Imagínese esto, si es que el día de mañana el señor Nebot, presidente de la República, tendrá que gobernar con una constitución que le habla del buen vivir. ¿Él le qué diciendo? Si es que el día de mañana alguien de la izquierda democrática, alguien de la organización a quien yo represento, tiene que gobernar con esta constitución, a eso me refiero con que hicieron una constitución, elevaron a categoría constitucional un plan de gobierno. En efecto, lo que se necesita es una reforma constitucional ¿Sería profunda. un modelo de gobierno más bien? Eso es lo que elevaron a categoría constitucional. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Porque efectivamente se necesita una reforma constitucional profunda, el elaborar una nueva constitución, ir a una asamblea constituyente. El problema es también alertar respecto de qué pasaría en ese supuesto en las actuales condiciones. El presidente de la República no maneja su partido. El presidente de la República está secuestrado. De hecho, el contacto con las bases de su partido se le acaba de renunciar, se le fueron. Entonces, es un presidente que además, y me parece que en esto, en la semántica hay que ser muy cuidadosos, Gonzalo y amigos. Estamos diciendo que el presidente tiene el 80% del respaldo y yo creo que hay que ser cuidadosos en eso. Yo creo que el presidente tiene un 80% de simpatía. Esta simpatía aún no se ha transformado en respaldo porque no existe nada que respaldar en este momento. Creo entonces que el camino que se va a optar es la consulta. Yo concuerdo con usted. Es una consulta popular. Sí, nosotros Es hemos lo que venido… estoy diciendo desde el comienzo, Sí, es una señor. consulta. Y en eso hemos coincidido, Gonzalo. No Ahora la estamos cuestión es… diciendo que hemos convocado o que van a convocar a una asamblea constituyente. Sí, señor. Me pongo en el plural porque Totalmente yo de también acuerdo. creo que Y la en eso- consulta y en popular eso, es lo Gonzalo, que conviene. Hemos coincidido algunos políticos, algunos analistas, algunos periodistas, pero creo que hay que dar el salto siguiente en el análisis. ¿Qué consulta? ¿Consulta para qué? Porque el que tiene la potestad para consultar, en efecto, es del presidente de la República. Ahora, lo que tenemos que ver nosotros es si se consulta lo que el presidente quiere o lo que la República necesita. ¿Y cómo usted puede Y en medir ese planteamiento- lo que la República aspira? Porque nosotros pensamos que si bien se necesita un cambio constitucional mucho más profundo, Ajá. en esta primera etapa, una primera salida de lo que hemos vivido durante estos 10 años y medio es, por ejemplo, tiene que, y en esto deberíamos tener nosotros niveles de acuerdo con el gobierno, Gonzalo, y me parece que es necesario, por amplitud democrática, ofrecerle al gobierno ecuatoriano la posibilidad de tener gobernabilidad, y la gobernabilidad se consigue no solamente con el diálogo, se consigue con el acuerdo, porque usted y yo podemos dialogar, pero no ponernos de acuerdo. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos de acuerdo que nosotros creemos que tienen que entrar en esta consulta? En primer lugar, ¿tiene que haber reelección indefinida en este país o no? En segundo lugar, ¿sigue siendo la comunicación un servicio público o es un derecho humano? En tercer lugar, ¿será de devolverle competencias a la Contraloría? Porque ahorita queda claro para qué le quitaron competencias a la Contraloría, ¿no es cierto? ¿Será de devolverle competencias a los municipios y a los consejos provinciales para que vuelvan a construir escuelas y colegios? Yo pienso que El sí. presidente Moreno ya se ha asegurado de, no sé si de la Corte o no sé si de un apoyo en el Congreso. ¿Qué calcula usted, doctor? Sí, Gonzalo, yo pienso que todavía hay una gran opacidad sobre esta perspectiva. Realmente no se sabe qué mismo se va a consultar. La mayoría de voces
apuntan hacia el Consejo de Participación Ciudadana. Las interrogantes no son de sentido común, que nos demos cuenta lo que hay que consultar y lo que no hay que consultar Son para de no diversa proyección, Gonzalo, pero el momento que una pregunta tope la estructura constitucional, implique de alguna forma reforma de la Constitución, ya tiene que sujetarse a los procedimientos previstos en el capítulo 9 de la Constitución. constituyente. No, en el capítulo 9 hay 2 procedimientos para reformar la Constitución. ¿Cuáles son? El uno habla de la enmienda, Ya. que dice el 441, dice la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de las reformas a la Constitución, se realizará uno mediante referéndum, solicitado por el presidente. Pero cuando se le califica de enmiendas, ¿no? La enmienda no es una reforma de fondo. La enmienda es una reforma simplemente a determinados aspectos superficiales de la Constitución. Entonces, lo que ha sucedido en la consulta del 2011, ¿no? Y en las reformas del 2015 es que se calificaron como enmiendas verdaderas reformas. Ahí se violentó la Constitución. ¿Se va a hacer ahora lo mismo? Se va a calificar, por ejemplo, si se quiere eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, se le va a calificar como que es una simple enmienda. Cuando se cambia, se trataría de una reforma porque se va a cambiar la estructura del Estado. Es lo que tenemos que analizar a fondo. No es cuestión de decir nomás vamos a ese tipo de constitución. ¿Y ellos por qué lo hicieron? Claro, la Corte Constitucional, por disposición en ese momento política del presidente Correa. Es clarísimo, clarísimo. Ahora, que la Corte Constitucional está un tanto suelta, digámoslo así. ¿Fue un abuso de Correa? Claro, abuso total. Es la metina de mano en la justicia desde todo punto de vista. Impuso en la Corte Constitucional que reformas constitucionales se tramiten como ¿Solo simples él puede enmiendas. ser un abusivo? ¿En qué sentido? Claro, porque dice que fue un abuso. Lo que él cometió. Es que el señor mantenía todos sus poderes. Por eso le pregunto. Era el Luis XIV del Estado ecuatoriano. el Estado y soy entonces yo. podía ordenar a la Corte, decir, tramiten estas reformas como enmiendas. Y así sucedió. Las tramitaron como enmiendas. Lo grave, ya digo, es que los candados constitucionales funcionan duramente. Y todos los procedimientos, sea de enmienda o sea de reforma parcial, que son los únicos que establece, tienen que someterse a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional determina si el procedimiento es tal o cual, y lo someterá. Está controlada, La única consulta, Gonzalo, está controlada hasta este momento a plenitud por parte del partido de gobierno, la Corte Constitucional. Sí, justamente de los efectos de estas consultas que se han realizado, es obvio que la Corte Constitucional se ha convertido en eco del Ejecutivo. Es un candadazo imposible es fuerte, por eso digo, la única consulta que no tiene nada que ver la Corte Constitucional es la que se refiere el artículo 444. ¿Qué dice? La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta popular podrá ser solicitada por el presidente, o sea, él solicita directamente por Esa el es la que presidente puede utilizar. por el presidente o presidenta de la República, o por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. Hay una parte de este artículo que sí vale la pena resaltar. Dice, la consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes, o sea que quien pide la consulta para convocar a Asamblea Constituyente, él determina cómo se van a elegir los representantes, quiénes van a integrar la Asamblea y la forma en que esto se va a llevar adelante. ¿No cree, Fabricio, que este es el camino que ha escogido
el señor presidente y sus íntimos? Me refiero al presidente Moreno, obviamente. Gonzalo, la potestad de convocar a una consulta y de lo que estamos planteándonos en este momento, que esa consulta entre otros, incluya, él. Sí, que esa consulta incluya, por ejemplo, la posibilidad de ir a una asamblea constituyente, es lo que estábamos comentando hace un momento. Ahora bien, yo le decía hace un momento que si bien este es el camino, en primer lugar, para la República, para retomar ciertos senderos de institucionalidad, también advertía lo complejo que es para el presidente de la República, sin manejo de partido, Gonzalo. Porque ¿cómo va a convocar una asamblea constituyente si no controla su partido? Va a convocar una asamblea constituyente para que el anterior presidente venga y le gane por puesta de mano. Entonces, sí me parece que también hay que vigilar el entorno político del momento. Es decir, a todo el mundo le puede sonar fantástico que se haga una convocatoria a una asamblea constituyente, pero en el momento en que se encuentran con que toda la maquinaria de Alianza País controla, desde el Consejo Nacional Electoral que estaría al frente de ese proceso, desde las bases que son alimentadas por los subsidios, por los bonos, desde toda la burocracia metida durante la última década, entonces la gente va a comenzar a pensar dos veces este proceso, que si bien jurídicamente sería lo mejor que le puede pasar al Ecuador, políticamente no creo que el presidente esté dispuesto a jugarse ese riesgo. Por eso, la constitución que hicieron en Montecristi, cuando calificaron al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, pusieron a la Constitución, a la Corte Constitucional por encima de todo. Tan es así que la Asamblea no puede interpelar a los miembros de la Corte Constitucional. La Asamblea no puede procesarlos por las gravedades de lo que dicten o dejen de dictar. Entonces, si hay un órgano intocable en la Constitución, es la Corte Constitucional. Marca Mera. Sí, señor, dejada Marca por… Mera. Dejada por… No, nosotros… Pero él ideó esa… ¿Recuerdan ustedes las conversas que… Gonzalo, nosotros hicimos un análisis ya en mi despacho de quiénes conforman la Corte Constitucional y cuál es el histórico de dónde han venido laborando. De los 9 miembros de la Corte Constitucional, hay 7 que vienen de Guayaquil, 1 que viene de Cuenca y 1 que viene de Quito. Entonces, los que vienen de Guayaquil representan a las líneas que conducían el gobierno en los últimos 10 años y medio anteriores. Son imposibles de interpelar y por lo tanto, si es que en manos de ellos está dar el visto bueno para una consulta que quisiera el presidente de la República, habrá que ver la capacidad de manejo del presidente para poder influir sobre los miembros de la Corte. Sin embargo, y esto es lo que me parece que tiene que ser el eje de la discusión de los próximos días, ojalá semanas, Gonzalo, es qué es lo que tiene que tener esta consulta. Disculpe. Déjeme redondear la idea porque lastimosamente me tengo que ir, Gonzalo, pero quería, no quería irme, no sería irresponsable sin dejar la idea completa. Creo que es importante que el presidente no mande la consulta que el presidente quiere. Creo que es imprescindible que el presidente mande la consulta que el Ecuador necesita. Y para esto se necesita tener apertura para poder entender qué es lo que quienes estamos también ejerciendo en la política. Desde los otros lados que no somos Alianza País, algo tenemos de razón también. Y por lo tanto queremos buscar un gran acuerdo de gobernabilidad con el presidente. Él a nosotros no nos ha invitado a ningún diálogo, pero nosotros creemos que es necesario por la salud de la democracia ecuatoriana, decirle al presidente, vea, si usted quiere transformar el país en términos de las consultas que yo le planteaba hace un momento, Gonzalo, cuente con nosotros. Y vamos a dejar esas preguntas en la Corte Constitucional todos. O sea, la gente que quiere el cambio en este país, hay gente que quiere el cambio también desde Alianza País y supongo que hay que consolidar todo este espacio para que la consulta represente lo que quiere el Ecuador, no solo lo que quiere el presidente de la República. Gracias, doctor.